en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Esta iglesia era conocida como la iglesia mundana. Parte de su contexto, en el año 313, el emperador Constantino promulgó un edicto, ¿verdad?, en el cual hizo la religión cristiana como la religión oficial en todo el imperio. Y cuando hablamos en todo el imperio, eran todas las ciudades o áreas donde el imperio romano había puesto sus manitos, ¿verdad? Y tenían ellos cónsules allí, etcétera, etcétera, estaban bien establecidos. Prácticamente Roma gobernaba todo lo que era el mundo conocido en aquel entonces. Todos los caminos conducían a Roma, ¿verdad? Y eran controlados por Roma. Esto comenzó un proceso por el cual el cristianismo se fue en fusión, hubo una fusión entre el Estado romano y la iglesia, porque el emperador Constantino la hizo la iglesia oficial del cristianismo, ¿verdad? Hoy en día podemos ver alrededor del mundo donde la iglesia tradicional es la iglesia del Estado. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, la iglesia católica es la iglesia del Estado. Tienen contacto con el Estado, y cuando los cardenales predican, siempre predican en funciones a cosas sociales, de una forma tratando de ayudar. A veces, si no están de acuerdo con el gobernante, pues también les tiran, ¿verdad? Pero muchas veces están funcionados. En ese entonces, los sacerdotes paganos entonces se convirtieron en sacerdotes cristianos. Imagínense usted. Estamos dando un contexto antes de entrar en el mensaje para que podamos captar lo que estaba sucediendo, no solamente en Pérgamo, pero prácticamente, como hemos venido viendo, en todas las ciudades a las cuales el Señor dirige una carta, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando se oficializó el cristianismo en todo el imperio romano, los templos que eran paganos se convirtieron ¿en qué? En iglesias cristianas. Pero los rituales eran paganos. Y hubo una mezcolencia entre el paganismo y el cristianismo, a tal grado que lo vemos hoy en día, en donde los santos o los ídolos que tenían toda esta gente, todas estas culturas, ¿verdad?, tomaron la forma del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y así sucesivamente. Hay un trasfondo detrás de estas imágenes, por si acaso usted no lo sabía. Hay un trasfondo tremendo. Los templos paganos se convirtieron entonces en iglesias cristianas. No solamente los sacerdotes se convirtieron en sacerdotes cristianos, sino que también los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas, entre comillas, cristianas. No sé si en sus pueblos, en su lugar de origen, por ejemplo, de donde yo soy, el santo de esa ciudad es San Isidro. Y cuando San Isidro cumple años, supuestamente, hay un carnaval. Y las dos cosas se mezclan. Se mezcla la religión y está la reina del carnaval. Y usted ve una mezcolencia entre lo mundano y lo religioso. Usted ve lo que es la Semana Santa. Está lo religioso, pero también está mezclado con lo mundano. De eso estamos hablando aquí. Y ahí es donde comenzó todas estas situaciones de mezcolencia entre el mundo y la iglesia, ¿verdad? El cristianismo dejó de ser entonces un asunto individual o personal para convertirse en algo oficial dentro, o nacional, podemos decir, dentro del conglomerado de los romanos. La iglesia entonces contrajo matrimonio, si podemos decirlo de esta forma, con un sistema político corrupto, pagano, lleno de idolatría, porque el César era un ídolo, era un Dios, y había que adorarle también. Y podemos ver entonces lo que estaba sucediendo no solamente en la iglesia de Pérgamo, en donde se cree que el apóstol Pablo fundó esta iglesia cuando fue a Éfeso.
porque esta iglesia quedaba precisamente entre las iglesias que he mencionado, ¿verdad? Entre Éfeso y Esmirna se encontraba la iglesia de Pérgamo. Y es muy interesante algunos aspectos sobre la ciudad de Pérgamo. Según las leyendas también cuentan que la palabra pergamino viene del nombre de esta ciudad, ya que en esta ciudad existía la segunda biblioteca más grande del mundo, como se conocía. La primera estaba en Alejandría, ¿verdad? Allí en Egipto. Al igual que en el tiempo de esta iglesia de Pérgamo, hoy en día muchas iglesias es pecado también hablar de la palabra mundanalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos herir los sentimientos de las personas. No queremos hacerlo. La gente no quiere hacer, muchos pastores tienen temor de decir estas cosas. En primer lugar, la iglesia no estamos para herir los sentimientos de nadie. Yo no estoy aquí para herir los sentimientos de nadie, ¿verdad? Pero tampoco estamos para tratar de agradar a nadie. Simplemente exponemos la palabra de Dios tal y como está trazada, ¿verdad? Muchas veces la palabra del Señor nos golpea, nos hiere, porque como vamos a ver más adelante cuando entremos ya en el tema, ¿verdad? Pero el problema es que, al igual que en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, está sucediendo hoy en día, donde el mundanismo se ha metido, se ha infiltrado dentro de la iglesia. Muchas iglesias hoy en día, amigables, orientadas a buscar personas o miembros para que su iglesia crezca, utilizan todo tipo de artimaña. Lo que está de moda, si está de moda en aquella iglesia grande allá en California, o en aquella iglesia grande allá en Houston, ¿verdad? Entonces yo también lo voy a traer para acá, porque si resulta allá me va a resultar a mí, y como aquella iglesia está creciendo, pues la mía también va a crecer. Tengo malas noticias para ustedes, aquí no funcionamos así. ¿Verdad? Será buena noticia o mala noticia, pero aquí no funcionamos de esta forma. Aquí no tratamos de copiar el modelo de la iglesia X o de la iglesia X. Aquí tratamos de llevar y nos esforzamos para llevar el modelo bíblico. Simple y sencillo, ¿verdad? Aquí no estamos tratando de decirte vente para aquí porque aquí te vamos a dar esto, porque si vienes a mi iglesia tú vas a crecer económicamente. No, aquí nosotros no garantizamos más que vas a recibir la palabra del Señor, y la palabra del Señor va a ser algo lindo en tu vida, y Él va a obrar en cada una de nuestras vidas conforme su voluntad, y Él obra diferente en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que tú vas a recibir de nuestra iglesia. No estamos tratando de copiar a nadie, a no ser que sea el modelo bíblico. Eso es lo único que hacemos. Y nuestra idea es hacer discípulos para que los que discipulamos vayan y hagan discípulos. Ese es el mandato del Señor Jesucristo. Lo más importante no es que yo, como pastor de esta iglesia, pueda decir, sino más bien lo que la Biblia dice. Bueno, y cuando invitemos a alguien a ponerse aquí en pie también a predicar la palabra del Señor, téngalo por seguro que nos vamos a preocupar, porque si yo no predico, que el que predique acá va a exponer la palabra de una forma que sea edificada. Con mucho temor, ¿verdad? Con mucho temor. O sea, la Biblia dice que los discípulos dijeron que ellos no estaban para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y eso es nuestro principio también, ¿verdad? Ese es nuestro principio. Por supuesto, estaremos todo lo que tenemos que hacer exponiendo las Sagradas Escrituras con mucho amor, con mucha pericia, pero con toda la autoridad que las Sagradas Escrituras se merecen, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y dicho de paso, la Biblia, la palabra del Señor, no titubea con condenar la mundanalidad. Es directa, ¿verdad? Confrontar todo aquello que no es justo y apropiado. La mundanalidad es cualquier interés en el sistema de la vida temporal que pone algo perecedero, algo que va a terminar, algo que tiene un principio, aunque parezca bueno, bonito, ¿verdad?
pero que tarde o temprano se va a esfumar. No es así. Nosotros nos enfocamos en lo que es eterno, ¿verdad? Y antes de entrar en el tema de la iglesia de Pérgamo, miremos algunos pasajes bíblicos que tocan este tema. Yo se los puse ahí en la hojita, ¿verdad? Vamos a ver. Yo se los puse ahí. Yo los voy a leer porque yo ya los tengo a mano y para no perder mucho tiempo. Yo los voy a leer de un solo. Usted los puede buscar con más tiempo en su casa, pero ahí están para usted. San Juan, capítulo 15, versículo 18-19. Lo que voy a leer son pasajes que hablan con respecto a este tema, antes de incluso entrar al mensaje de hoy. Así que San Juan, capítulo 15, versículo 18, versículo 19, este es Jesús el que está hablando. Dice, si el mundo os aborrece. Cuando habla de mundo, incluso en el tema de la iglesia de Pérgamo, está hablando de los diferentes sistemas. ¿Ok? Y vamos a ver cuáles son esos sistemas que pueden infiltrarse en la iglesia. Y se han infiltrado entre la iglesia hasta el día de hoy. ¿Ok? Dice Jesús, si el mundo, los sistemas del mundo os aborrecen, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Esa es una gran verdad. Si a nosotros nos señalan por trazar la palabra correctamente, nos critican, dicen esto, dicen otro, que no somos amantes de las personas, ¿verdad? Que cuestionamos esto, que no, simplemente hablamos lo que la Biblia habla y decimos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y Jesús nos dice, nos anima a nosotros como iglesia, hermanos, que si el mundo habla en contra de nosotros por hacer la voluntad de Dios, saber que a Él le han aborrecido primeramente. No solamente le aborrecieron, sino que lo mataron, ¿verdad? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os he elegido del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Son palabras textuales del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, Pablo está diciendo, no te dejes llevar por las cosas de este mundo. No permitas que las cosas de este mundo influyan en tu vida. Por ejemplo, la Biblia habla que debemos de orar por los gobernantes. Así dice en el mismo libro romano. Y que debemos bendecirlos a ellos. Y sujetarnos a la autoridad terrenal, siempre y cuando vayan con los principios bíblicos. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay muchas leyes que se están pasando con respecto al aborto, ¿verdad? Con respecto al aborto. Como cristianos debemos de denunciar eso, que no estamos de acuerdo a eso, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ser una voz en este mundo en que vivimos. No podemos aceptar esas cosas, ¿verdad? Y solo por darles un ejemplo. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Tito capítulo 2 versículo 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Son palabras tremendas las que el apóstol Pablo le está dando a este joven pastor Tito, porque Tito predicó en Éfeso y fue duro para él, y lo está animando. Dice que nadie te menosprecie,
el mensaje que tú tienes que dar a la comunidad, a la iglesia, dice, habla, exhorta y reprende con autoridad, no autoridad personal, sino que autoridad divina. Autoridad divina. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es tremendo. Y primera de Juan 2, capítulo 15, versículo 17 dice el apóstol Juan, el discípulo amado, no améis al mundo, no améis los sistemas de este mundo. Por más que se quieran infiltrar en tu iglesia, en tu vida, no los améis. Hoy hay un dicho aquí en Estados Unidos que todo tiene que ser political correct. ¿Lo han escuchado? Que tiene que ser de un sentido político, ¿verdad? Y no debe ser political correct. Tiene que ser bíblico correct. Correctamente bíblico. No en un sentido político. No bajo ese sistema político, sino bajo el sistema bíblico. No améis al mundo. No améis los sistemas de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Juan no está diciendo que no amemos la naturaleza que Dios nos está dando. No está diciendo que tú no disfrutes con tu familia de una vacación en la playa o en un parque nacional. No está diciendo eso. ¿Entiendes? Está hablando de sistemas. Sistemas que pueden afectar nuestra vida como creyentes, que nos pueden envolver. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el que gobierna en este mundo? Satanás. Él tiene control sobre los diferentes sistemas en este mundo, porque es una guerra espiritual. Y el mundo pasa, dice el Señor en primera de Juan 2:17. Este mundo pasa, todos estos sistemas pasan, las modas que entran a la iglesia pasan, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece con Él. Y ese es nuestro enfoque. Y ese es el enfoque que el apóstol Juan, este mismo autor, le estaba llevando bajo la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia de Pérgamo y a las otras 6 iglesias en Asia. Y todos estos pasajes hablan de sistemas que existen en este mundo hoy en día, que pueden apartarnos del camino del Señor. Existen iglesias que son tan legalistas que apenas te miran que tú estás llegando a la iglesia. No puede entrar porque viene con pantalón la mujer. No puede entrar porque trae make-up. No puede entrar porque trae aritos. No puede entrar por esto. No puede. Legalistas totalmente. Y alguien puede decir, sí, pero eso está en la Biblia. Hay que ver bien el contexto. Y eso es importante, ¿verdad? No puede usar perfume. No puede comer esta comida. El día viernes tiene que comer pescado, no puede comer carne. ¿Sí no? Son sistemas que están infiltrados en la palabra, en las iglesias también. Lo que Dios busca es tu fidelidad. El Señor no quiere sacrificios, quiere tu corazón. Y eso es lo importante. Entonces la iglesia de Pérgamo, como gran parte de la iglesia actuales, habían dejado de prestar atención a la palabra del Señor y se habían dejado influenciar por todos esos sistemas. Claro, había gran presión por parte del gobierno de Roma, porque ahora la iglesia era la iglesia oficial de todo el sistema romano también. Entonces era importante analizar todo esto. Ahora, cuando la iglesia se mezcla los principios bíblicos, cediendo a las presiones externas de este mundo, es cuando comienza la iglesia a dejar su primer amor. Y lo vimos en la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Por ejemplo, ¿cuáles son de estos sistemas? Y vamos a tocar esto un momento. El liberalismo. El liberalismo ha entrado a las iglesias como Pedro por su casa.
¿De qué estamos hablando de liberalismo? Cuando las iglesias te dicen, bueno, mira, hay que aceptarlo porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces tenemos que ser un poco tranquilos, ¿verdad? No tratar de llevar las cosas tan fuertes con la gente. Y uno de los temas más fuertes que se están dando hoy en día, como se daban en los tiempos de la iglesia de Pérgamo, es el homosexualismo. El homosexualismo, el lesbianismo, dentro de las iglesias. Hay iglesias que comenzaron, que abrieron esa puerta, en nombre del amor, tolerando y entrando con el libertinaje a las iglesias. Hoy día existen denominaciones enteras que han cedido totalmente, y se lo digo por experiencia. Una de las iglesias que fundé allí en Wisconsin me dijeron con una carta que yo tenía que aceptar el homosexualismo. Yo les dije, lo siento, yo no puedo aceptar eso. Y me dijeron, ¿y cómo vas a sobrevivir entonces? Yo dije, ese no es problema de ustedes, porque mi padre, que me llamó a predicar y a enseñar la palabra correctamente, y en la cual dice que él ama al hombre pecador, a la mujer pecadora, pero aborrece su pecado, y que Dios hizo al hombre y a la mujer, nada en medio. Y entonces salimos de ahí. No toleramos el liberalismo. Dice, no, este no quiere a los gays, este no quiere a los homosexuales. Yo no he dicho eso. Yo puedo abrazar a un homosexual, me puedo sentar a comer juntamente con un homosexual, pero no le vamos a aceptar su estilo de vida, porque Dios no lo acepta. Así de sencillo. El día que aceptemos eso, tenemos que cerrar la puerta de la iglesia y vivir así también, haciendo lo que queramos, y porque aquellos lo aceptan, yo también lo voy a hacer. No, espérate un momentito. No podemos tolerar el mundanalismo dentro de la iglesia. No se puede. No estamos diciendo que no amamos al hombre pecador. Es muy diferente de poder aceptarle su liberalismo, o que tenga, hay quienes tienen su esposa y tienen un montón de mujeres. No, es ok. No podemos aceptar eso, porque Dios dice que es marido de una sola mujer, o de un solo hombre. Está el otro aspecto, el humanismo. Joel Austin, uno de los pastores con la iglesia más grande de todo Estados Unidos, emplea mucho el humanismo, porque trata de agradar a todo el mundo. Entonces tiene que quedar bien con este grupo de gente que es así, este otro grupo de gente que piensa de esta forma, este otro grupo de gente que piensa así. Y entonces tenemos que tolerar todo por amor también. No puede ser. Puede tener la iglesia más grande de todo Estados Unidos, pero no se está predicando la verdad. Prefiero tener una iglesia con 20 personas que van a escuchar el mensaje bien, porque al final, como pastores, tenemos que rendirle cuentas a Dios, no a ustedes, ¿verdad? Y eso es a lo que va estas enseñanzas del libro de Apocalipsis. Hablamos de legalismo. Existe también, como existió en el tiempo de Pérgamo, la idolatría. Hay pastores que son idolatrados. Idolatrados. La Biblia dice que honren a sus pastores, pero no que lo idolatren, como que si fuera un Dios. Yo no quisiera eso. Para que me respeten y todo, ¿verdad? Que reconozcan que cada quien tiene que decir, bueno, este es un hombre que predica la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se espera de los pastores, pero no una idolatría. También se vuelve el fanatismo. El fanatismo del mundo se ha vuelto el fanatismo dentro de la iglesia. Y eso lo podemos ver hoy en día en diferentes lugares, ¿verdad? Y ya hablamos un poco sobre la política dentro de la iglesia. Y ese es un serio problema. Entremos al texto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Lo primero que le dice acá es: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
Como mencionamos anteriormente, ya sabemos que el ángel era ¿quién? El pastor de la iglesia. La autoridad de la iglesia puesta por Dios. Al igual que en las otras iglesias, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le habla al pastor de esta iglesia y le hace ver que el que envía este mensaje no es Juan, sino que el Señor mismo. Por ejemplo, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor se presentó como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, ha dicho esto. Apocalipsis 2:1. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor se presentó como el primero y el postero, el que estuvo muerto y el que vivió. Es el que dijo lo que tenía que decir a la iglesia de Esmirna. Y esto es interesante porque el mensaje que le da a la iglesia de Pérgamo, el Señor a través del apóstol Juan, ¿qué es lo que le dice en el versículo 12? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Oiga. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y la figura de la espada de 2 filos tiene la figura de la espada de un soldado romano, el cual tenía una espada con doble filo. Porque cuando le daban para acá, cortaban, y si le daban por acá, cortaban también. Y así es la palabra de Dios. Como una espada de 2 filos, mira lo que dice Hebreos 4:12. Si ustedes llevan el lineamiento del bosquejo, Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Escuchen bien lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada. ¿De cuántas espadas? Todas. No hay espada más filuda que la palabra de Dios. Está complicado eso. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice que la idea es que cuando el soldado romano no solamente le hacía de esta forma, sino que cuando insertaba la espada en su oponente o en su contrario, en el enemigo, metía la espada y lo penetraba de tal forma que esa persona que era cortada por esa espada no tenía posibilidad de sobrevivir. Era imposible sobrevivir a ese corte. Y la espada, que es la palabra de Dios, dice, y penetra hasta partir el alma. Oiga, hasta partir usted imagínese eso, visualice eso, hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, tanto el alma como el espíritu no es como la carne, que usted corta y sangra y todo. Estamos hablando de cosas mayores aquí. Dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, ni ustedes ni yo podemos escapar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, me encanta este pasaje de Hebreos 4:12, porque dice que la palabra de Dios, número 1, es la palabra de Dios, número 2, es viva y es eficaz, funciona. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y que nos penetra. Ahora, ustedes y yo estamos aquí porque la palabra de Dios penetró en nuestra alma, penetró en nuestro ser. No pudimos escapar a esa palabra que nos confrontó con nuestro pecado y tuvimos que un día decir: Señor, perdóname porque soy un pecador. No había escapatoria, no podemos. Usted me puede mentir a mí, yo le puedo mentir a usted, pero ¿sabe qué? A la palabra de Dios no le podemos mentir. ¿Se acuerda cuando Ananías y Zafira llegaron a donde Pedro y Juan y los discípulos, que habían vendido una propiedad? Y le dice: bueno, ¿en cuánto me diste la propiedad? Hechos capítulo 5. Y le dice: bueno, en tanto. Y cayó muerto ahí en ese instante. Y luego vino la esposa: ¿y en cuánto me dio? No, en tanto, lo que dijo mi esposo.
¿Por qué? ¿Tú crees que nos están mintiendo a nosotros? ¿Por qué le mienten al Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo es el autor de esta Biblia, de la palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es el autor de esta palabra. Cuando usted lee la Biblia, está solo, no hay nadie ahí. Y tú lees un salmo, tú lees los evangelios, tú lees una carta pastoral, una epístola, tú lees el Antiguo Testamento y Dios te está diciendo, hey, estás en pecado. Hay veces nos confronta. Hay veces nos habla, y siempre que nos confronta, aún así, nos habla de una forma con amor, con pericia. Otras veces nos consuela, tal vez estamos tristes por algo, y la palabra de Dios penetra nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra agonía, y trae gozo. Gozo en medio de una tormenta. Tal vez no podemos ver con claridad lo que está sucediendo alrededor nuestro, y leemos las Sagradas Escrituras, que es fuente de vida, es el maná de vida, y la leemos y estamos confundidos. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y la palabra de Dios te dice, yo estoy contigo, solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Josué 1:9. Tú lees eso y te fortalece. Y no hay nadie más a tu alrededor, no está el pastor para aconsejarte, no está el pastor o tu esposa, ni nadie para abrazarte y decirle, mira, todo va a estar bien. Pero Dios, que conoce tu problema, penetra en tu vida como una espada de dos filos. Es algo simbólico que podemos entender. Y la gente de este tiempo podía entender este mensaje sin lugar a duda. La palabra de Dios penetra. Cambia, transporta y hace que nos volvamos hacia Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. Por tanto, hermanos y amigos, la iglesia de Pérgamo simboliza a muchas iglesias hoy en día y a lo largo de la historia que han cedido, que han abierto sus puertas ante el mundo y su sistema. No solamente les habló y les dio este mensaje, de quién era el que estaba llevando este mensaje, sino que primeramente los elogios. Los elogios. Dice, yo conozco, capítulo 2, versículo 13 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde tú estás viviendo. Yo conozco la ciudad de Pérgamo, la conozco perfectamente bien, dice el Señor. Yo sé dónde tú estás viviendo, yo sé lo que acontece en esa ciudad. Diríamos hoy, yo sé, hermanos o hijos míos que vivís en Omaha, yo sé que aquí hay culto a la muerte, yo sé que hay mucha drogadicción, yo sé que hay mucho divorcio, yo sé que hay mucho ocultismo, yo sé que el internet está destruyendo la vida de hombres y mujeres con la pornografía. Yo sé todo eso, y es prácticamente lo que el Señor le está diciendo a estos hermanos en Éfeso. Mire, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, pero también sé dónde tú vives. Conozco esa ciudad a su perfección, sé lo que ahí existe. Y dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Nada más y nada menos. Pero le dice, conozco dónde vives, sé dónde tú moras, y donde tú moras es donde está el gran trono a Satanás. Muchas personas se pueden asustar con eso. Oh, el diablo vivía ahí, el cachudo. No se refiere a eso, se refiere a los sistemas que Satanás ha empleado en ese mundo, en ese momento de la historia, como hoy en día. Pero ¿qué le dice el Señor? Pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Me eres fiel. A pesar de que el trono de Satanás está en esa ciudad, tú retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Bueno, qué lindo, ¿no? No has negado la fe hacia mí. No te has dejado llevar por estos sistemas del mundo que están afectando a todas las personas que viven en esta ciudad. Ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y mire, vuelve a repetir, donde mora Satanás 2 veces. Es interesante. Este hombre que menciona aquí, Antipas, murió quemado. Murió quemado ese hombre. Y muchos cristianos murieron a filo de espada en el circo romano.
o quemados, vivos, literalmente quemados. Y el Señor le dice, a pesar de todo eso, a pesar de que viste que Antipas fue quemado, tú permaneciste fiel a mi nombre y has guardado y has retenido mi nombre. Qué tremendo. El Señor los elogia por retener su nombre, y aun cuando vivían donde estaba el trono de Satanás. Ahora, tres posibilidades de qué era el trono de Satanás. Pues podemos tener esa inquietud. ¿Qué era el trono de Satanás? Pues hay tres posibilidades estudiando este pasaje. Algunos lo identificaban como el espléndido altar a Zeus. Ya hemos hablado de Zeus. Otra sugerencia era con adoración al dios Esculpio, que era el dios de la medicina, del cual este personaje era originario de Pérgamo. Y otros creen, y yo creo también, que el más lógico era el trono o el culto que se rendía al emperador romano. Es al que más yo me apego y podría apegarme sin pecar, ¿verdad? Entonces, bajo toda esta presión, la iglesia de Pérgamo mantuvo su fidelidad. Dice, aún en los días de Antipas, a quien el Señor describe como mi testigo fiel, y que fue muerto y murió quemado. Tremendo. Y la palabra testigo fiel ahí significa mártir, que murió por la causa del Señor. Número 3. El Señor no solamente elogia a esta iglesia, pero también tiene algo en contra de ella. Como el Señor elogia tu trabajo, tú estás aquí en la casa del Señor, lees tu Biblia, ¿verdad? Escuchas música cristiana, pero hay cosas en nuestra vida que el Señor nos amonesta, ¿sí o no? De igual forma, ¿verdad? El Señor tiene un reproche contra esta iglesia. ¿Cuál es ese reproche? Dice, pero tengo, versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina o la enseñanza de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, literalmente fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Dice, la que yo aborrezco. Yo aborrezco esa enseñanza, dice el Señor. Y vamos a ver un poquito sobre estas cosas. Entonces, luego de elogiar a esta iglesia en Pérgamo, le dice que él tiene algunas cosas contra él. Y el reproche tenía que ver con los que tenían dos tipos de doctrinas, dos tipos de enseñanzas que iban en contra de los principios bíblicos, que se habían infiltrado dentro de la iglesia, y no solamente en la iglesia de Pérgamo, en otras iglesias de otras ciudades, de todas estas casas que vemos aquí. Pero ahí era bien fuerte, era bien fuerte. ¿Y cuál es este reproche? Número 1, tenemos que entender algo, que era lógico que habían creyentes que eran fieles a la palabra del Señor. Eso está bien claro. Número 2, hay otro grupo de cristianos que tenían una mezcolancia de las costumbres paganas y las traían a su iglesia, las venían cargando y venían a la iglesia con estas enseñanzas y las querían hacer parte de la iglesia en Pérgamo, aunque habían otros que se oponían. Pero ahí la carta va dirigida no a la membresía de la iglesia, sino ¿a quién? Al ángel de la iglesia, que era el pastor. Porque el pastor, dice en San Juan capítulo 10, el pastor tiene que cuidar de las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por ellas. Y nosotros los pastores tenemos que dar la vida por ustedes. Y a veces, como me acerqué a algunas personas cuando era misionero en Honduras, y me acerqué a donde ellas y le digo, mire, me he enterado que los testigos de Jehová lo están visitando. Era mi deber como guía espiritual de acercarme a esa familia y decirle, ojo al Cristo, ponga las barbas en remojo, porque estos vienen a enseñarle otro evangelio. Era mi deber. Por ahí me dijeron, no, pero es que usted sabe, hay que abrir las puertas a la gente. Así no. La Biblia no dice eso. Hay que tener mucho cuidado. Entonces los pastores son responsables de la grey.
somos los responsables de alimentar a la iglesia con el pasto apropiado. Es evidente también que había otros que eran fieles al Señor, y eso era vital. Antes de entrar y ver cuáles eran las doctrinas, estas dos doctrinas, quiero llevarlos a ustedes, y ustedes tienen el listado ahí, donde dice: este es un gran peligro y los pastores deben de ser vigilantes. Ahí hay una lista de textos bíblicos que enseñan prácticamente lo que el pastor de esta iglesia y los pastores de las otras iglesias tuvieron que haber hecho para prevenir estas infiltraciones. Son bastantes las que están ahí, pero quiero que las veamos. Abran su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, perdón. Creo que es vital que nos detengamos porque somos una iglesia nueva. Y para poder entender aún mejor este mensaje, que esto no ocurrió solamente aisladamente en la iglesia de Pérgamo, sino que todos los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo hablaba en contra de las falsas enseñanzas y las cosas que podían ocurrir dentro de la iglesia. Así que vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3. El apóstol Pablo se dirige al joven pastor Timoteo, y lo primero que dice ahí es: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con retén la forma de la sana doctrina? Lo que está diciendo es que lo que le está diciendo hay que retén, guarda la forma, el mensaje original que recibiste de mí, como yo lo recibí de Cristo. Mira, hermano, hay gente que dice: oh, la Biblia, esa es cosa anticuada. Eso es de hace 2000 años, de 1800, 1500 años para atrás. Eso que habla ahí ya no tiene peso hoy día, porque hoy día, tú sabes, las cosas han cambiado. Miren, en aquel tiempo no había teléfono, hoy tenemos hasta teléfonos que son una computadora. En aquel tiempo no había avión, y la gente te comienza, y uno dice: oh, ya, es cierto, ¿verdad? Y las culturas han cambiado. Ahora el mundo es uno solo, y la gente dice: oh, ya, sí tiene razón. No, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, eternamente y para siempre, no cambia. Usted y yo podemos cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Y Pablo le dice al joven pastor Timoteo: retén la forma. Retén la forma. La fórmula, en otras palabras, hay un negocio que se llama Kentucky Fried Chicken. Yo creo que todos hemos comido ahí. Y ellos tienen una fórmula. La compañía Coca-Cola tiene una fórmula. Y hace un par de años le cambiaron esa fórmula, y la gente dice: ¿pero por qué cambiaron la fórmula? Yo no tomo Coca-Cola. De vez en cuando es un delito. No me están pagando para la anuncio, ¿no? Pero ¿por qué cambiaste la fórmula? Si la fórmula funciona, ¿por qué la vas a cambiar? Y volvieron otra vez a la fórmula. La compañía de pollo, ellos tienen su fórmula del general, y no la han cambiado por mucho tiempo, y les funciona. ¿Y por qué nosotros entonces vamos a cambiar la fórmula? ¿Por qué tenemos nosotros que moldearnos conforme a lo que el mundo dicte y no lo que Dios dice? Y si Él le dice: retén la forma de las sanas palabras, que significa la sana doctrina, las sanas enseñanzas. ¿Por qué tenemos que cambiar el modelo? Porque en una iglesia por allá entró un sistema de estos y tenemos que hacer lo que ellos digan para que crezca la iglesia. No, la iglesia va a crecer porque el crecimiento lo da Dios, no yo ni ningún otro sistema. La Biblia dice que el crecimiento de la iglesia lo da Dios, no el hombre.
Si aquí podemos comenzar a tirar a la gente para atrás y todo el mundo brinque y salte y levante la mano y corran si quieren y hablen como perico y hagan lo que ustedes quieran y se nos va a llenar aquí. El problema es que no va a haber palabra de Dios. Para el que quiera eso, pues aquí no lo vemos. Si Dios quiere que suceda algo así, va a suceder porque a Dios nadie lo va a detener. Mucho menos yo. No soy nadie para retener la voluntad de Dios. Pero no vamos a manipular a nadie. Ni yo puedo dar por alguien que está enfermo. Dice, no, pero hay que echarle aceite al hombre. Porque allá le echan aceite, entonces aquí también tenemos que echarle aceite. ¿Sí? Si no es el aceite, es la fe. La gente se equivoca. Y yo quiero que puedo poner un poquito de aceite, está bien, no hay ningún problema. Yo no tengo problema con eso, pero no es el aceite, por el amor de Dios. Sí, me voy a enterar. No es el aceite. No, me estaba diciendo uno de los hermanos que están aquí, que les dijeron que tenían que ir a X país para recibir la bendición del pastor que está allá, ¿verdad? O la unción. Mire, la unción la da Dios. La bendición la da Dios. Yo no tengo que ir a X lado para recibir una bendición especial de X pastor. No. Y la bendición más importante es la que da el Señor Jesucristo. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 18. Mira lo que dice ahí. Pablo le sigue escribiendo al mismo a Timoteo. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No está diciendo que se presente ante los hombres o ante la membresía de esa iglesia. Eso no es importante, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ese es el punto al que estamos llegando. Que use bien la palabra de verdad. Mas evita, dice, más evita hasta el 18, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la iniquidad, al pecado, en otras palabras. Apartarse del consejo correcto de Dios, y su palabra será carcómena, como cangrena, y los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahí está el problema. Se desvía la gente de la verdad cuando comienza a meterse con estos sistemas, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Oiga, esto es tremendo. Cuando comenzamos a trastornar la fe de la iglesia, queriéndolo llevar por otro camino que no es el camino correcto, vamos a sufrir, y nosotros no queremos eso aquí en la iglesia, definitivamente. Capítulo 3 de esa misma carta, segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 8, lo voy a leer. Número 1, versículo 16 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, ustedes, mujeres y hombres de Dios, seamos perfectos. No necesitamos nada más que la palabra del Señor, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, del 1 al 8: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, que predique la palabra. No le está diciendo que ande con show. Que predique la palabra. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Oh, no, aquí no vamos a reprender porque no queremos que nadie se nos vaya. No queremos ofender a nadie, por favor. Lo siento. Si el día que prediquemos la palabra te toca, yo tal vez no sé lo que tú estás viviendo, cómo está tu vida, pero si la palabra penetra como espada de doble filo, es Dios el que te está hablando a ti, hermano y amigo. Amén.
no soy yo, es Dios el que te está hablando y te está diciendo, cambia tu vida. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza bíblica, es la idea. Porque vendrán tiempos, y esos tiempos estaban, están y estarán hasta que Cristo venga. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, las sanas enseñanzas, sino que teniendo comezón, mire, ¿de qué? De oír. Hay gente que va, mire, de esta iglesia están aquí un ratito y dice, oh, algo está sucediendo, por allá mira lo que está pasando, y vamos a ir para allá. Y van para allá, y luego, mira lo que está sucediendo allá, y van para allá, porque solo quieren oír. Quieren ser oidores, pero no hacedores de la palabra, como dice en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago. Solamente quieren oír, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No conforme a la Biblia, sino que a sus propias concupiscencias. Mira lo que dice el 4, es el peligro más grande que puede haber. Y apartarán de la verdad el oído. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Fábulas, a cuentos, a historietas. El Señor me dijo, ¿qué te va a estar diciendo si en la Biblia lee? Y cuando habla aquí, escucha esto, cuando apartarán de la verdad el oído, yo no sé si a usted le ha pasado, de niño probablemente, porque ya son adultos y aquí todo el mundo, pues nos bañamos y todas las cosas, ¿no? Pero hay personas que tienen problemas en sus oídos con el wax, ¿verdad? Con la cera, ¿verdad? Que le crece bien rápido la cera y tienen que estar sacando la cera. Yo no sé si le pasó a usted alguna vez que mucha cera había en su oído. ¿Qué pasa? Usted no puede oír. Correcta. Usted escucha ruido, ¿verdad? Usted escucha algo, pero no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tiene obstruido su oído. Así hay un montón de gente espiritualmente hablando. Oyen algo, pero no escuchan la voz del Señor. Porque si escucharan la voz del Señor, siguieran las cosas del Señor. Jesucristo dijo en San Juan 10, el que oye mi voz no sigue al pastor, no sigue en los sistemas que se están dando dentro de las iglesias, sigue la voz del Señor. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú sé sobrio, mantente firme en la sana doctrina, soporta las aflicciones y haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Ese es el ministerio de la predicación de las sanas escrituras. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tito 1, rapidito ahí, solo déle la vuelta a la página. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito. Después de 2 Timoteo está Tito, rapidito ahí, solo le da la vuelta a la página. Y ahí está primera de Tito, Tito capítulo 1, versículo 5. Pablo le escribe a otro pastor joven, un poquito más mayor que Timoteo. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? ¿Para que hiciera show dentro de la iglesia? No. Para corregir lo deficiente, lo que estaba torcido en ese lugar de Creta, en Grecia. Para corregir las falsas enseñanzas que se estaban dando ahí también. Para que corrigiera lo deficiente en cuanto a lo incorrecto y a lo correcto de la palabra de Dios. Y establezcáis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, haciendo discípulos. Esa es nuestra visión, hermanos, hacer discípulos. Tito 2:1,
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el enfoque. No estamos para agradar a nadie. No, que al Señor. Y ese tuvo que haber sido el mensaje en la iglesia de Pérgamo. Habían unos que eran fieles, pero habían otros que no lo eran. Pero los que eran fieles no amonestaban, no reprendían a los que no lo eran. Y ese era el problema con el pastor que estaba ahí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Segunda de Pedro, así rapidito, porque ay, tiempo pasa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira lo que dice el versículo 2 de segunda de Pedro: y muchos seguirán sus disoluciones o sus enseñanzas, por las cuales por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Son palabras duras. Son palabras duras. Vámonos rapidito ahí a segunda de Juan, capítulo 1. Segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sí, más claro no puede estar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, señores y señores, ¿qué le dice? No le recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, bienvenido. Enséñame lo que traes por ahí, enséñame, quiero aprender. No lo recibe. No lo recibe. Porque el que le dice bienvenido, practica de sus malas obras. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice su palabra. Este mensaje no es fácil de tragar para muchas cosas. No es fácil. Pero nosotros nos tomamos como respeto, no hay problema. Porque entendemos la verdad. Porque entendemos la verdad. Y porque nos gusta la verdad. Aunque nos duele. Nos gusta la verdad. Porque es la verdad de Dios. Si le dan vuelta a la página rapidito, en el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, versículo 3, mire lo que dice ahí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que conviertan el ¿qué? Libertinaje
Ah, está bien, it's okay. Que se venga todo como una ensalada aquí. Aquí comamos y bebamos que mañana moriremos. De todos modos, el Señor ya nos perdonó y somos salvos. Nada de eso, olvídese. No es así la cosa. Aquí no vamos a con jabón down y se va a limpiar. No, es la sangre de Cristo. ¿Verdad? Y él dice claramente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Está bien claro. ¿Verdad? Dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y luego del 11 al 17, lo leo rapidito. Miren esto. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Sabían que Caín mató a Abel, ¿no? Y se lanzaron por lucro, miren, por el billete. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, Edó. Ese nombre Balaam me suena ahí en Apocalipsis, donde hemos estado leyendo. ¿Ah? Quiere decir que no solamente en la iglesia de Pérgamo estaba este sistema. Ya ven para dónde venimos, ¿verdad? Dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Y qué les pasó? Y perecieron en la contradicción de Coré. Era tremendo lo que estaba. Estos son manchas en vuestro ágape, en vuestra reunión, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice que son nubes sin agua, no tienen una sana doctrina, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Y luego continúa. Este mensaje está bien claro. Ahora, ¿cuál era la doctrina de Balaam? Ustedes la pueden leer porque es bastante extensa en el libro de Números, en el libro de Números capítulo 22 al capítulo 25. Yo se lo di ahí en el bosquejo, ahí está. Ahora, Balaam era un destacado profeta a sueldo en el Antiguo Testamento. Ese hombre se movía por el dinero. Usted lo puede leer ahí en el libro de Números. Este hombre, por avaricia, no maldijo a Israel, pero ¿qué hizo? Utilizó la artimaña de utilizar sacerdotisas y las introdujo en las sinagogas. Los sacaba de las sinagogas, los llevaba a un lugar pagano y tenían relaciones con los judíos. Y eso era lo que estaba pasando en Pérgamo. Estaban utilizando esa misma enseñanza de los templos paganos, querían introducirlo dentro de las sinagogas o dentro de las iglesias cristianas, meramente cristianas. Pero el problema era el pastor, que miraba que esto estaba sucediendo y no ponía disciplina, no ponía orden en la iglesia. Como iglesia no podemos permitir tales cosas. Tiene que haber disciplina en la iglesia. Claro, con mucho amor se le llama a la persona que le dice, miren, hemos escuchado esto, hay testigos de que usted quiere introducir esta y esta enseñanza. Entonces, no podemos darle privilegios, porque no podemos que corrompa a las demás personas dentro de la iglesia. Porque hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el problema era la sexualidad dentro de esta iglesia. Esa era parte de la doctrina de Balaam. Y la de los Nicolaitas era similar. Tenían el mismo procedimiento, estaban en el mismo business también. Era la idea, la idolatría, pero también tenían orgías dentro, querían tener orgías dentro de la iglesia. Tal vez no dentro de la iglesia porque ahí estaba el pastor general, me voy a entender. Pero así como tenemos grupos en los hogares,
¿verdad? Probablemente se estaba dando estas cosas en los hogares, porque la iglesia se reunía también en los hogares. Y eso era un problema muy, muy, muy serio. Ya casi terminamos. En el versículo 16 del capítulo 2 de Apocalipsis, Dios le da un mandato. Y le dice, por tanto, arrepiéntete. Le da la opción. Dios le dice a los que están ahí ejerciendo una doctrina falsa que se arrepientan. El único remedio, hermanos, el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es el arrepentimiento genuino ante Dios. Y Dios sabrá si usted se arrepiente o no se arrepiente. Pero Dios quiere que usted se arrepienta. Después de elogiarlos, después de amonestarlos, les da un mandato y le dice, miren, iglesia, arrepientan. Y luego le dice, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo les advierte, miren, yo vengo pronto a ustedes. Tenemos hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se portan mal? Dice, hey, te la vas a ver conmigo cuando lleguemos a la casa. ¿Ah? Cuando lleguemos a la casa, vamos a platicar tú y yo. Eso es lo que está diciendo. Vendré pronto a ti. El Señor va a venir pronto a ti y te va a amonestar, te va a exhortar. Y pelearé contra ellos, peleará contra aquellos que están enseñando incorrectamente. ¿Cómo? Con la espada de mi boca. ¿Cuál es esa? La palabra. Con la palabra. Y cuando les hable con la palabra, los va a cortar con la espada de los filos. Y les va a penetrar tan profundamente que se van a tener que arrepentir si son cristianos. Y si no lo son, pues ya sabemos. Son condenados. Hermanos y amigos, la iglesia no puede tolerar el pecado. No podemos tolerar las falsas enseñanzas. No podemos tolerar la rebeldía en contra de Dios y en contra de su palabra. No se puede. Y el consejo que Dios le da a esta iglesia en Pérgamo es el siguiente: el que tiene oído, oiga. Si tienes watch en tu oído, sácatelo. Sácatelo para que puedas escuchar correctamente lo que Dios está diciendo a la iglesia. Dice el versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere le daré de comer el maná. Al que venciere. El Señor promete estas tres cosas a los miembros fieles en la iglesia. Le daré de comer del maná escondido. La idea es como les dio el maná en Egipto, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto. Ellos entendían bien este concepto, pero también simbolizaba la misma palabra de Dios. También simboliza todas las bendiciones que vienen de Cristo. Y luego dice, le daré una piedrecita blanca. Yo en lo personal no sé lo que significa la piedrecita blanca, pero he leído algunas cosas. Y algunos dicen que vinculan esta piedrecita blanca con el Urim y el Tamim. Este es un pectoral que utilizaba el sacerdote en el Antiguo Testamento. Y se encendía con unas lucitas, ¿verdad? Y de esa forma el pueblo sabía que Dios le estaba demostrando a ese sacerdote cuál era la voluntad de Dios. Si ustedes pueden leer, eso lo pueden leer, lo pueden anotar en Éxodo capítulo 28, versículo 15 y versículo 13. También lo pueden encontrar en el libro de Números, capítulo 27, versículo 21, con lo que se conoce como el Urim y el Tamim. Era un pectoral que los sacerdotes. ¿Ah? Éxodo 28, 15, versículo 15 y el 30. Entonces el sacerdote utilizaba este pectoral y se iluminaba. No es que estaba enchuflado en un cordón eléctrico, no, se iluminaba. Y es que Dios le estaba mostrando, el pueblo sabía que Dios le estaba mostrando a este sacerdote la voluntad de Dios para el pueblo. En otras palabras,
Lo que ese hombre hablaba venía directamente de Dios para ellos y ellos entendían perfectamente bien. Entonces puede ser algo como dar a entender cuál sea la buena voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? Y en la piedrecita dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo tampoco les puedo traducir qué significa, porque el mismo texto está diciendo que nadie sabe. Pero algo sí tenemos bien claro, que la Biblia dice esto, que cuando venimos a Cristo, somos ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y Dios te ve a ti y Dios me ve a mí como sus hijos. Como sus hijos. Ahora, si hay algún nombre ahí en esa piedrecita, yo no puedo decir nada más porque la Biblia misma aquí lo dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo va a recibir, ¿verdad? Y no es una fortune cookie, esas que tenemos chinitos, tampoco no es nada así tampoco. No piense que es así una fortune cookie, ¿verdad? Pero es un pasaje un poco oscuro y lo tenemos que dejar en eso. Lo que sí está claro es que el Señor quiere fidelidad y honra y honor a su palabra. Que la iglesia debe de honrar la palabra de Dios y no dejarse llevar por cualquier otro sistema que aparezca en nuestro mundo y que quiera influenciar a la iglesia del Señor. Y eso usted como miembro de la iglesia debe de velar, y usted como miembro de la iglesia debe de orar por su pastor, quien quiera que sea su pastor. Puedo ser yo hoy, mañana puede ser otro, pero debe de orar por su pastor siempre. ¿Y cuál debe de ser su oración? Que el pastor que le dé el alimento suyo predique la palabra y que no lo vaya a engañar a usted. Y usted tiene que estar velando con la Biblia en mano, que esté recibiendo un buen alimento. Eso es lo importante. ¿Amén? Eso es lo importante. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú has hablado bien claro en estas enseñanzas. Y tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y como has hablado a esta iglesia, tú eres el que tiene la espada aguda de los filos. Y Señor, tú conoces nuestra vida. Tú sabrás qué cosas están influenciando nuestra vida, cosas externas de este mundo. Si nos estamos dejando nosotros llevar por cosas de este mundo, o estamos nosotros permaneciendo fieles a tu palabra. Es fácil caer en los diferentes sistemas que se mueven dentro de tu iglesia, porque muchos han entrado infiltradamente trayendo enseñanzas antibíblicas, pero que mucha gente le encanta escuchar. Señor, líbranos de tal cosa. Amamos a estas personas que acuden a estas iglesias, pero reconocemos, Señor, que hay grandes errores doctrinales. Y pedimos que tengas misericordia, que abran los oídos, como dices tú, el que tiene oídos, oiga. Señor, queremos escuchar, como decía el cántico que cantó Marlene, queremos escuchar tu dulce voz. Y tu dulce voz siempre la vamos a escuchar abriendo las páginas de una Biblia, leyéndolas, meditándolas y viviéndolas. Padre, si hay necesidad dentro de tu pueblo, tú lo sabes. Tú sabes si hay preocupaciones, aflicciones por situaciones económicas, por alguna enfermedad. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador. Señor, tú sabes que necesitamos músicos. Tú sabes que queremos formar líderes que se comprometan con tu palabra, que sean temerosos de tu palabra. Trae familias enteras. Esa ha sido nuestra oración. Que aquí sea la gloria y la honra. Gracias por tu palabra.
y por la presencia tuya en medio nuestro. En el nombre de Jesús.